Continuando con la exposición, con el desarrollo de la clase, vamos a tocar de manera somera por estos aspectos los requisitos mínimos del estatuto, porque son los aspectos básicos que se tienen que contemplar en el estatuto para darle el carácter de inscribible a y precisamente volcar en el estatuto, plasmar en el estatuto el tipo de persona jurídica que le va a dar el acceso al registro, ¿no? En el caso de asociación, ¿qué duda cabe, ¿no? La asociación es la persona jurídica para antonomasia en cuestiones de personas jurídicas de carácter no societario, no mercantil, ¿no? El que regula los requisitos mínimos que tiene que tener el estatuto es el artículo 82 del Código Civil, ¿no? Que menciona lo que es los aspectos de la denominación, los fines, la duración, el domicilio, los órganos de la persona jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Y para distinguir, ¿cómo se llama?, una organización como es la asociación de otra organización como es el comité, ¿no? Básicamente lo que tiene que contemplarse es la finalidad altruista del comité, ¿no? O sea, los fines tienen que ser diferentes a los de una asociación en el sentido de que los beneficiarios de estas actividades del comité van a ser terceras personas, ¿no? Entonces tiene que detallarse quiénes son esas terceras personas de forma tal que se delimite que no van a ser los beneficiarios los propios integrantes del comité. Y además tiene que establecerse también las reglas para la devolución de aportes no utilizados, a diferencia de una asociación que tiene que indicar a quién se le va a destinar el remanente de los fondos del patrimonio que quede producto de la liquidación, ¿no? Porque como el comité organiza colectas, recibe fondos del público, ¿no? Entonces, obviamente, ni se lo pueden distribuir entre ellos, ¿no? Ni lo pueden devolver a los que han aportado, ¿no? A los erogantes. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos de ellos son, ¿no?, anónimos, ¿no? Entonces no hay forma de devolver, ¿no?, salvo que sean pues personas jurídicas bastante conocidas, que hagan aportes importantes, ¿no? En el caso de la fundación, ¿no?, tiene que indicarse cuál es el bien que se está sacando de la esfera del fundador o los fundadores, ¿no?, y el fin para el que se constituye ese comité, ¿no? También, entre comillas, tendría que establecerse quién es la junta, cuál es el órgano que va a administrar este bien, ¿no?, para realizar las actividades, o que va a administrar ese patrimonio, ¿no?, y cómo se debe elegir en lo sucesivo a los miembros de esta junta de administración, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la fundación se constituye, ¿no?, por voluntad testamentaria. ¿Cuándo comienza a hacerse realidad? Una vez que fallece el testador. Fallece el fundador, y si no hay una persona o no hay un mecanismo para que se nombre a los nuevos miembros del órgano administrativo, ¿no?, entonces no significa que la fundación va a quedar así. Quien asume el rol, sea de designar a los miembros de la Junta de Administración, Consejo de Administración o Comité de Administración de este fondo, ¿no?, de este patrimonio, lo va a designar el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ¿no? Y a su vez este consejo también va a aprobar las modificaciones de estatuto correspondientes, ¿no? Si por A o B se tiene que ampliar el fin de la fundación, entonces, ¿quién lo aprueba? Lo aprueba el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. En el caso de las asociaciones pro vivienda, que están reguladas en el Decreto Ley 13.500 y el Decreto Supremo 131-H, ¿no?, establece su reglamento. Esas son las normas que básicamente le señalan qué es lo que se tiene que contemplar en el estatuto, ¿no?, las reglas de quórum en mayoría de los órganos, forma de la convocatoria, y básicamente lo que tiene que establecerse ahí es que existe como órganos la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia y Revisión de Cuentas, ¿no?, y que tienen que establecerse
los periodos de renovación anual por tercios, ¿no? Similares a los de una cooperativa. ¿Qué otros requisitos tiene que tener, por ejemplo, en este caso, una cooperativa, ¿no? La denominación de acuerdo a los parámetros que establece la Ley General de Cooperativas. Es que tiene que indicar el término cooperativa, indicando el tipo de cooperativa que es, de servicios múltiples, de ahorro y crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Más su denominación, mejor dicho, el nombre específico que le consignen para diferenciarla de las demás, ¿no? También tiene que señalar el tipo de cooperativa, ¿no? Es decir, si es abierta o es cerrada, ¿no? Y en caso de ser cerrada, ¿no?, ¿qué condiciones deben cumplir los socios para poder ser admitidos, ¿no? Porque en caso, por ejemplo, de una sociedad, una cooperativa que es abierta, puede incorporarse cualquier persona. En cambio, como si fuera una sociedad anónima cerrada, algo así parecido, pero de mayor dimensión, ¿no?, una cooperativa de carácter cerrado no va a admitir a cualquier persona, sino que esta persona que quiera ingresar tiene que cumplir una serie de calidades y requisitos, ¿no? Por ejemplo, hay cooperativas que se dedican simplemente o que incorporan como socios a los trabajadores de una entidad específica, ¿no? Entonces, requisito para que accedas a esta cooperativa es que seas trabajador o familiar del trabajador de una empresa específica. Después, el capital mínimo a ser suscrito, ¿no? ¿Cuál es el monto mínimo del capital, ¿no?, que los socios están cumpliendo con pagar, ¿no? Las reglas de convocatoria y quórum y mayorías para el funcionamiento de los órganos, porque eso no lo establece la Ley General de Cooperativas, ¿no? Y otro aspecto es la procedencia o no de la reelección de los dirigentes, ¿no? ¿Qué pasa si no se establece esto? A diferencia de las demás personas jurídicas, para que haya reelección en una cooperativa tiene que estar aprobada expresamente en el estatuto. Mientras que en otro tipo de personas jurídicas, si no dices nada, entonces se entiende que está permitida la reelección, ¿no? En el caso de cooperativa funciona al revés. Para que haya reelección tiene que estar aprobada en el estatuto, si no se entiende que está prohibida. Las organizaciones sociales de base, aparte de los 15 miembros que deben tener, debe apreciarse en el estatuto claramente que tiene fines alimentarios y además tiene que indicarse el periodo de duración de la junta directiva. El resto de normas pueden ser similares a las de una asociación, porque básicamente su estructura es casi la misma. La única diferencia es que como tiene fines alimentarios para gente de escasos recursos, incluso algunos requisitos de formalidad se han obviado, pero su estructura, como bien lo consideran estas normas que señalan acá, son asociaciones que tienen un tipo peculiar, que tienen un tratamiento peculiar, ¿no? Pero siguen teniendo la misma naturaleza de una asociación. En el caso de las comisiones de usuarios de agua, ¿no?, adicionalmente a las reglas que están contempladas en el Código Civil, ¿no?, tiene que indicar, ¿no?, cómo es que van a intervenir personas jurídicas, sociedades conyugales u otro tipo de entes jurídicos, ¿no?, que van a integrar esta persona jurídica, esta comisión de usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de un solo agricultor, por así decirlo, ¿no? No se trata de un solo beneficiario con el servicio del agua, ¿no?, sino que se trata de entes colectivos, ¿no? Y además tiene que establecer si procede o no la reelección inmediata. Y en caso, de que se acepte que haya reelección inmediata de los directivos, solamente es viable por un periodo. En los sindicatos, ¿qué debe indicarse? Las reglas de convocatoria y quórum y mayorías para el funcionamiento de los órganos, ¿no? Y adicionalmente, por ejemplo, ¿qué ocurre, no? Mientras una persona jurídica cualquiera puede disolverse, ¿no?,
por acuerdo del 10%. En este caso, por ejemplo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece que el sindicato, ¿no?, se disuelve por decisión de la mayoría absoluta de sus integrantes, ¿no? Así que ese aspecto no necesita contemplarse en el estatuto, ¿no?, porque está contemplada en la norma, pero sí es preciso tener eso en cuenta cuando se lleve a cabo este tipo de decisiones, ¿no? De los CAFAES y subCAFAES, ¿no?, como ya decíamos, son casos especiales. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo constituyen? Lo constituye la entidad estatal, ¿no? Hay elecciones, solamente hay elecciones por parte de los representantes de los trabajadores. ¿Tienen estatuto? No, no tienen estatuto, tienen un reglamento interno que hace las veces de estatuto. Pero, ¿no?, transcurren los 2 años, se extingue el comité o el subcomité y el estatuto también se extingue, ¿no? Ahora, no hay una norma específica que diga todos los CAFAES tienen que cumplir tal estructura, ¿no? Y no les es aplicable el Código Civil, ¿no?, por su naturaleza precisamente peculiar, ¿no? Pero sí diversas entidades lo que han hecho, por ejemplo, el sector salud y el sector educación, es establecer una especie de reglamento interno para todos los CAFAES de esas entidades que pertenezcan a esos ministerios, ¿no? Y ahí en esos casos sí les establece, por ejemplo, que pueden tener duración indefinida, ¿no? Para que lo que evitan es que se esté extinguiendo el CAFAE, pero al final, cada 2 años igual se tiene que constituirlo, ¿no? Básicamente, quien aprueba el reglamento interno es el propio comité, ¿no? ¿Por qué? Ahí no hay asamblea general, ¿no? Simplemente el comité sesiona, aprueba su reglamento, el que tiene que seguir las pautas básicas del reglamento que establezca el sector correspondiente, si es una entidad del sector salud, por ejemplo, sector educación, o las pautas generales que establezca el Decreto Supremo 06-75 que aprobó el INAP, ¿no? Y a ver si ya tiene con un reglamento anterior, básicamente lo que hace es modificarlo, ratificarlo. Dentro de los aspectos que debe contener el estatuto es la denominación, ¿no? Una persona jurídica sin denominación no existe, ¿no? Y eso va a permitir identificar a la persona jurídica y determinar sus fines, ¿no? Y a la vez determinar en qué registro se inscribe, ¿no? Ahora, que existe cierto tipo de conflicto en lo que es denominaciones, eso sí puede existir, ¿no? Eso siempre va a existir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la ley te dice, en algunos casos, la única limitación que te pone es que no tengas una denominación igual a otra que ya está registrada, en lo que se dice el índice de personas jurídicas. Entonces, es el único obstáculo que te pone, por ejemplo, en el caso de una asociación, ¿no?, una fundación, etcétera, etcétera. Entonces, puedes coger la denominación, ¿no?, que me parezca conveniente. Pero sí hay personas jurídicas que tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, como les mencionaba hace unos instantes, las cooperativas tienen que señalar cooperativa agraria, de servicios múltiples, de ahorro y crédito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya la ley establece los parámetros para que establezca la denominación. En el caso de organizaciones de usuarios de agua, tiene que decir comisión antes era comisiones de o juntos de usuarios de riego de tal, ¿no? Comisiones de regantes. Ahora se pone comisión de usuarios del subsector de riego tal o del sector de riego tal, ¿no? Dependiendo del tipo de sector que de donde venga el agua que reciben, ¿no? Por eso estas normas establecen cuáles son las pautas para conformar la denominación. ¿Hay limitaciones para inscribir una denominación? Sí. Y esto básicamente está relacionado con otro acto inscribible, ¿no?,
que vamos a ver después, ¿no? Que es el de la reserva, ¿no? En este caso, para que se inscriba una denominación, ¿no? O mejor dicho, una constitución con una denominación específica, tiene que evitar estos obstáculos. Número uno, cuando induzca error o confusión sobre el tipo de persona jurídica. Esto es, si yo voy a hacer una fundación, no puedo ponerme la denominación comité, ¿no? Si yo soy una asociación, no puedo utilizar el término comité, no puedo usar el término fundación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay casos en que sí está permitido y hay casos en que simplemente no deriva en confusión a pesar del empleo del término. ¿A qué me refiero? Si existe las personas jurídicas de carácter mercantil, que son las sociedades anónima, cerrada, abierta, entonces hay cierto criterio de interpretación que señala que ninguna otra persona jurídica puede usar el término sociedad en su denominación. Algo en lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque existen sociedades de profesionales que no tienen carácter mercantil, ¿no? Tenemos las sociedades médicas, por ejemplo, ¿no? La Sociedad Peruana de Odontología, Sociedad Peruana de Hepatología. Tenemos un montón de sociedades de carácter médico o de otro tipo de carácter gremial, ¿no? Que no creo que alguien pueda confundir a eso señalando que es una sociedad anónima, ¿no? En principio, las sociedades de carácter mercantil en su denominación están obligadas a consignar en la parte final sociedad anónima, sociedad civil, sociedad comercial de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Algunas por ahí están exoneradas, por ejemplo, las de carácter aduanero no necesitan poner que son sociedades anónimas, ¿no? Las que son de carácter como universidades tampoco, ¿no? Entonces, pero señalar que la sociedad peruana de tal rama médica, ¿no?, pueda ser confundida con una sociedad anónima regida por la ley de sociedades mercantiles de esa época o ley general de sociedades actualmente, me parece que no tiene sentido, ¿no? Pero sí puede llevar a confusión, por ejemplo, ¿qué ocurre? Existen asociaciones de vivienda y existen asociaciones pro vivienda, por ejemplo. Las asociaciones de vivienda se rigen por lo que dice el Código Civil. Las asociaciones pro vivienda se rigen adicionalmente por las normas que establece el Código Civil más el decreto ley 13.500, ¿no? Entonces, si yo utilizo la asociación, el término asociación pro vivienda para una asociación que solamente está regida por el Código Civil, genero confusión, ¿no? Y por lo tanto no debe acceder al registro una persona jurídica con la denominación asociación pro vivienda que no sea una asociación pro vivienda propiamente dicho, bajo los alcances del Decreto Supremo 13.500. El tipo de casos ya mencionado, ¿no? Una asociación que se llame comité, ¿no?, es otro tipo de persona jurídica, ¿no? Puede llevar a confusión. Otro tipo de persona jurídica que puede llevar a confusión, el tipo de fundación, ¿no? Existen asociaciones que se llaman Fundación para el Desarrollo Agrario, fundación para destinar un patrimonio para otros fines benéficos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? No es una fundación, es una asociación, pero le hemos puesto ese nombre. Genera confusión. Otro elemento que impediría tu inscripción, la igualdad con otro nombre completo o abreviado, con otra que figura en el índice, ¿no? ¿Y quiénes están en el índice? 1,
los que ya están inscritos. 2, los que ya tienen reserva concedida, ¿no? Reserva de denominación, ¿no? Y ¿quiénes? Los que están con su reserva en trámite. O sea, esos 3 ingresan al índice. ¿Quiénes tienen carácter definitivo? Solo los que ya están inscritos. Los que tienen reserva y los que están con reserva en trámite ingresan al índice, pero solamente de carácter temporal, ¿no? Entonces, si tengo la mala suerte de escoger una denominación, ¿no? Que coincida con una de estas 3 de este tipo, no va a ingresar la constitución de denominación ni la reserva. En el caso de que la otra persona jurídica ya esté inscrita, no va a poder ingresar de ninguna manera. En el caso que se trate de una reserva o incluso una constitución de asociación que está en trámite, ¿no? Entonces tengo que esperar que culmine el plazo de vigencia de esos títulos presentados para yo poder recién acceder con esa denominación. Y otro elemento, ¿no? Las personas jurídicas tienen un nombre completo, una denominación completa y una denominación abreviada, ¿no? Entonces, esta denominación abreviada, además de no ser igual a otra preexistente, tiene que cumplir requisitos, ¿no? Similares, o que guarden correspondencia con la denominación completa. ¿Y esos requisitos cuáles son? Que tiene que estar compuesto por 1 o más palabras o primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas de las palabras que integren el nombre completo. O sea, no tengo que coger todas las palabras, me basta coger las primeras sílabas de algunas, ¿no? No de todas, ¿no? Y en el orden en que se presente. O sea, no solamente debo guardar respeto respecto de las primeras sílabas, sino también respecto del orden. Ahora, cuando las denominaciones no son exactamente iguales, sino parecidas, ¿no? El hecho que le haga una pequeña variación no significa que va a acceder automáticamente. ¿Por qué? Porque aquí el reglamento también señala, ¿no? Como señala el reglamento de registro de sociedades de manera similar, que existe igualdad en las variaciones de matices de escasa significación. Por ejemplo, añadirle un artículo, una preposición, ¿no? Asociación de comerciantes del mercado modelo del INSE va a ser igual a asociación comerciantes del mercado modelo del INSE. O también va a ser igual a asociación de comerciantes mercado modelo del INSE o asociación de comerciantes del mercado modelo del INSE. Van a ser iguales, eso es igualdad. El hecho que le añada un artículo, ¿no? O incluso que desordene las palabras, ¿no? O le cambie de número, ¿no? O aparte añadirle espacio, preposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera, no va a significar que ya se trate de denominaciones diferentes. Bueno, el uso de nombres de personas naturales, ese es un aspecto que también va a permitir o a la vez obstaculizar nuestra inscripción, ¿no? Pero básicamente, si yo voy a poner el nombre de una persona natural en la denominación, tengo que solicitar autorización, ¿no? De esa misma persona, ¿no? O de sus sucesores, ¿no? Ahora, obviamente, pues si yo me llamo Asociación de Comerciantes Juan Pablo II, no tengo por qué pedirle permiso al Vaticano, ¿no? Si me voy a llamar Asociación de Transportistas Francisco Bolognesi, no voy a tener que buscar a los herederos de Bolognesi para poder utilizar esa denominación, ¿no? Simplemente, como se trata de personajes históricos, ilustres u otros análogos,
simplemente no se requiere la aprobación, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿podría acceder al registro bajo estos parámetros una asociación de ciudadanos admiradores, ¿no?, o seguidores denominada Adolfo Hitler? Y la única persona jurídica que tiene prohibición de utilizar nombres de personas vivas son las organizaciones sociales de base. Lamentablemente sí hemos encontrado este tipo de personas jurídicas que, aún a pesar de existir esta prohibición, ¿no?, se han inscrito con la denominación de una persona que está viva. Y básicamente, ¿por qué existe esta prohibición? Porque como son de carácter alimentario y a la vez van a recibir fondos, ¿no?, que provienen del sector público, ¿no?, entonces se estableció esta prohibición para que estas personas o estas organizaciones no sean utilizadas con fines políticos. Como ya les mencionaba, la denominación abreviada, ¿no?, es opcional, ¿no? Si desean la tienen, si desean no. Y en ese caso, ¿no?, tiene que cumplir el requisito que está compuesta por una o más palabras, o primeras letras, o primeras sílabas de todas o algunas, en el orden que se presente, ¿no? Cuando no cumple este requisito, no puede acceder. Esto que vemos acá, reserva de denominación, es un acto, ¿no?, o una solicitud, ¿no?, que no se inscribe, se anota, ¿no? No se inscribe, ¿por qué? Porque no va a generar una partida, ¿no? 2, es de carácter temporal, pero no es obligatorio contar con reserva de denominación para constituir a una persona jurídica. Pero sí es importante y muy útil, ¿no?, y va a ser ahorro de dinero, que se solicite previamente, ¿no? Porque la reserva de denominación, como pueden ver acá, tiene triple finalidad. 1, permite tener la certeza que la denominación que hemos escogido ya, o mejor dicho, todavía no figura en el índice de personas jurídicas, es decir, que ninguna otra persona jurídica se ha inscrito o ha solicitado su inscripción con esa denominación. Entonces, ¿en qué nos favorece? En que, imaginémonos que hoy día voy a hacer búsqueda, ¿no?, de la asociación denominada ABCD, ¿no? Hice búsqueda, no encontré, fui a la notaría, otorgamos una escritura pública, ¿no?, y lo presentamos a registro y, oh sorpresa, nos sale nuestra esquela de observación: no procede la inscripción con la denominación asociación ABCD, porque ya existe una persona jurídica denominada ABCD-SA. Oiga, pero es una sociedad, yo vine y tanta cosa. Sí, pues, pero en el transcurso ya se inscribió otra, ¿no? Pero es una sociedad, no importa si es una sociedad, una fundación, etcétera, etcétera. El tipo societario no importa. Si la denominación es igual, no puedes acceder al registro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera solicitado la reserva? Bueno, simplemente hace la solicitud, ¿no? El registrador la evalúa y le dice: oye, tú estás pidiendo la reserva tal, ¿no?, pero ya hay una igual en el índice. Entonces, o escoges una nueva denominación hasta que se te conceda la reserva, ¿no? Ya con esa reserva puedes ir a la notaría
y otorgar tu escritura pública, ¿no? Adoptando esa denominación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con esa denominación que ya fue objeto de concesión de reserva? ¿No? Ya está protegida, ¿no? Y el registrador no va a poder cuestionar, ¿no?, el hecho que tú emplees esa denominación. Ya está protegida por la reserva, ¿no? Entonces, por ende, ¿no?, solamente tú vas a poder usar esa denominación. Ya está protegida y ya te vas a evitar, ya no vas a tener que otorgar una escritura pública aclaratoria, ¿no?, para cambiar a una nueva denominación porque no hiciste la reserva. Pero hay también otro elemento que va a permitir, ¿no?, tener certidumbre que la denominación se adecua al tipo asociativo. Como les decíamos hace unos instantes, es una fundación, ¿ya?, pero le pusimos comité, ¿no? Estoy solicitando la reserva de comisión de una fundación y pongo comité de ayuda al prójimo. Entonces el registro te va a decir, oye, me estás pidiendo una fundación, pero se llama comité, no se puede. A ver, ya, no, yo quiero que se llame asociación, sí, Fundación de Protección de la Fauna Silvestre. Ya, muy bien, ya. ¿Qué tipo de persona jurídica eres? Soy una asociación. No, no puedes, ¿no? No, quiero constituir una asociación, ¿no? Ya, mi tipo es una asociación. ¿Cómo le llamo? Cooperativa Ramón Rodríguez. No, no puedes hacer eso, ¿no? Si eres cooperativa o quieres emplear la denominación cooperativa, tienes que cumplir los requisitos para esa denominación y a la vez tienes que constituirte como cooperativa, ¿no? No como asociación. La duración básicamente es de carácter indeterminado. En muy pocos casos la ley dice ya solamente va a tener vigencia durante tanto tiempo, ¿no? O le establece alguna condición, ¿no? Por ejemplo, el caso de CAFAES, ¿cuánto es de duración? 2 años. Sindicatos, bueno, se extingue o se disuelve la empresa a la que corresponde, a lo que pertenecen los trabajadores, y también el sindicato se disuelve. Y con la duración determinada no es mucho problema, ¿no? Básicamente lo que sí tienen que tener en cuenta es que, ¿no?, si han puesto una duración determinada, ¿qué va a generar? Se cumple ese plazo y ya lo único que puede hacerse es realizar el proceso de disolución y liquidación, ¿no? ¿Se puede prorrogar? Se puede prorrogar, pero lo que sí se te va a exigir es que esa prórroga se inscriba antes que venza el plazo. Si ya se venció el plazo, no hay forma, solamente procede, ¿no? En los casos, o mejor dicho, solamente podemos proceder a disolver, ya liquidar y extinguir a esa persona jurídica. Pero ¿quién establece ese plazo? La propia persona jurídica. El domicilio es un elemento que va a permitir determinar dónde vas a inscribir la persona jurídica, ¿no? O sea, si tienes tu domicilio en el Callao, no vas a poder inscribirte en Lima. Si tu domicilio estatutario es en Barranca, no te vas a poder inscribir en Cañete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces determina la competencia de la sede registral y no solo eso, ahora también va a determinar el lugar donde se pueden llevar a cabo las sesiones de los órganos de la persona jurídica. Eso, en el estatuto, según el reglamento, debe constar la voluntad de constituir la persona jurídica, nombre y domicilio en el territorio peruano. Pero ahora dice, debe consignarse distrito, lo que no decía antes,
y eso está en el anterior reglamento, pueden ver, ¿no? Basta la voluntad de constituir persona jurídica, su nombre y su domicilio. Y actualmente su domicilio en el territorio peruano debiendo consignarse el distrito, la provincia y el departamento. ¿Por qué antes no decía distrito? Porque antes no existían las normas estas respecto a la creación o reconocimiento de distritos de extrema pobreza, ¿no? Entonces, para efectos de darle beneficios de carácter tributario, administrativo y registral, es necesario considerar el distrito, ¿no? Para especificar en qué área está y ver si se le exonera de esos de estos pagos de tributos y demás beneficios. También, como les decía, va a permitir determinar la validez de las sesiones celebradas, ¿no?, fuera del territorio, ¿no? Entonces, si por A o B la persona jurídica tiene su domicilio estatutario en el Callao, pero a la vez, ¿no?, puede llevar a cabo sesiones o va a necesitar llevar a cabo sesiones en otro lugar diferente, ¿no?, en Lima, en otras provincias, entonces tiene que establecerlo expresamente en el estatuto, ¿no? Si no, no se va a poder hacer a menos que sean asambleas universales, ¿no? Ahora, la modificación que les mencioné anteriormente respecto al domicilio en el reglamento puede llevar a que se interprete que, no, yo puse mi distrito es Jesús María, solamente puede llevarse a cabo las sesiones en Jesús María, ¿no? O sea que si la realizo en Lince no tendría validez. Bueno, en ese sentido no estoy de acuerdo con que se establezca un criterio de esa manera. También tiene que establecerse la regla de funcionamiento de los órganos, ¿no? Y básicamente, ¿para qué? ¿No? Para determinar cuáles de estos órganos van a tener carácter inscribible y cuáles no. Una asociación puede tener todos los órganos que se le ocurran, ¿no?, pero solo van a tener acceso al registro, la elección de estos órganos que otorguen o que tengan contempladas en su estatuto facultades de representación o facultades para realizar actos de disposición, ¿no? A veces pasa que se le establecen por ejemplo, al Consejo de Vigilancia, ¿no?, de una persona jurídica, o la Junta de Vigilancia, se le dice en el estatuto no se le establece ninguna atribución respecto de terceros, ¿no? Entonces no lo escribo, pero aparece un artículo ahí que dice: los contratos de compra-venta de inmuebles solamente tendrán validez con la firma del presidente del Consejo Directivo y la del presidente del Consejo de Vigilancia. Entonces, ello va a determinar que la elección del Consejo de Vigilancia sí constituya un acto inscribible. Ahora bien, también mencionábamos que el estatuto, o lo que hace el Estado, es darle facultad a los órganos, a las propias personas jurídicas para que se autorregulen, ¿no? Y en caso de que no se cumpla con regularse, el Estado establece un marco supletorio, ¿no? Pero necesariamente las personas jurídicas en su estatuto deben señalar cuáles son, ¿no?, estas normas. Porque hay casos en que el Estado ni siquiera los regula. Por ejemplo, en el caso de que es el consejo directivo, ¿no?, de una asociación, el Código Civil solamente los menciona, ¿no? ¿Cómo los menciona? La Asamblea General elige a los integrantes del Consejo Directivo, pero no le da atribuciones. No les establece reglas de quórum mínima ni mayorías, como es en el caso de la Asamblea. Entonces, sí tiene que estar plasmado en el estatuto cómo estos órganos van a adoptar sus decisiones, ¿no?
podemos decir que el 90 y tantos por ciento de personas jurídicas solamente contemplan 2 órganos en su estatuto: la Asamblea General, el Consejo Directivo o la Junta Directiva. En menor número contemplarán un órgano que se encarga de vigilar las cuentas, ¿no? Una comisión revisora. Hay otros que cuentan con comité de damas, ¿no? Otros que comités, por ejemplo, de relación con autoridades de distritos tales, etcétera, etcétera, ¿no? Otros le pondrán comité de ética, ¿no? Otros comité electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría solamente cuenta con esta estructura: Asamblea General y Consejo Directivo, ¿no? Los CAFAES y las fundaciones no cuentan con Asamblea General, ¿no? No hay quien elija representantes, ni modifique estatutos, ni nada por sí mismo. Por ejemplo, en el caso de la fundación, ¿no? La fundación no tiene Asamblea General. ¿Quién modifica su estatuto? Su órgano administrativo propone, y el que aprueba es el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El CAFAE no cuenta con Asamblea General, pero sí cuenta con un órgano que aprueba el estatuto o lo ratifica. Ese órgano es el propio comité, ¿no? Ahora, pasamos al caso de los colegios profesionales. ¿Qué ocurre, no? Colegios profesionales sí tienen una asamblea, pero no la contemplan estatutariamente. ¿Por qué? Por la idea que tenemos de que una asamblea general es la reunión de todos los integrantes de la persona jurídica, ¿no? En el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo día, ¿no? Ahí sí es asamblea, pero no solo en ese caso hay asamblea. También hay asambleas en las cuales una persona va, vota, se retira, ¿no? O un grupo de personas también hace lo mismo, lo hacen lo mismo en otras sedes, lo hacen en diferentes días, diferentes horas, pero no están necesariamente juntos todos en un solo lugar, ¿no? Entonces, ahí sí existe, es un órgano, es una asamblea, ¿no? Que no esté contemplado estatutariamente, correcto, pero aún así existe ese órgano, ¿no? Y ese es el órgano que va a adoptar las decisiones, ¿no? Entonces, estatutariamente la mayoría de consejos profesionales no contemplan una asamblea general, pero sí existe, ¿no? Como decía, otros órganos hay: juntas revisoras de cuentas, consejos de vigilancia, comité electoral, comité de damas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí tiene que regular en el estatuto cómo estos órganos van a sesionar válidamente, ¿no? Establecer, uno, quiénes lo conforman, cuáles son sus atribuciones, cómo se van a convocar, cuáles van a ser sus reglas de quórum, o sea, el número mínimo de integrantes que tienen que asistir y el número mínimo de votos para que sus acuerdos sean válidos. Como ya les mencioné, a veces la ley establece funciones para los órganos, ¿no? Pero la mayor parte de veces no. En el caso de una cooperativa sí está regulado por el artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, ¿no? Las atribuciones artículo 31 de la Ley General de Cooperativas, las atribuciones del Consejo de Administración. El artículo 30 de la Ley General de Cooperativas, las atribuciones de la Asamblea, ¿no? En el artículo 86 sí establece, por ejemplo, en el Código Civil, las funciones de la Asamblea General de Asociados en una asociación, ¿no? Y supletoriamente, para el caso del comité, sí se regula por lo establecido en el artículo 86, ¿no? Pero para el caso de los consejos directivos no hay un órgano, no hay una regla establecida por ley, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder adoptar acuerdos válidos si es que eso no está contemplado, ¿no? No habría forma. Entonces, eso también tiene que aprobarse y también tiene que inscribirse cómo, ¿no?, estos órganos colegiados van a adoptar sus decisiones, ¿no? Y si no se hace, ¿qué va a ocurrir, ¿no?
que registralmente va a haber dos posibilidades. Una, en el caso que no se establezca cuál es el quórum mínimo. Bueno, algunos van a decir tienen que asistir todos, ¿no? O algunos van a decir, no, principio de mayorías tiene que asistir más de la mitad, ¿no? Y si uno establece atribuciones, bueno, en aplicación del principio de literalidad, vamos a decir, no hay funciones para este órgano, no puede hacer nada, ¿no? Solamente lo que diga el estatuto y nada más. Y en otros casos se va a optar por decir, como no se ha restringido, puede hacer todo, ¿no? Como si fuera el directorio de una sociedad anónima, ¿no? Entonces, la mayoría opta por el primer criterio, ¿no? Solamente las facultades que están detalladas en el estatuto y no extenderlas, ¿no? Las atribuciones de los directivos o integrantes de los órganos directivos de la persona jurídica también es otra cuestión que determina no el carácter inscribible en el sentido de integrante del órgano, ¿no? Sino también si sus atribuciones son inscribibles. Por ejemplo, ¿sería inscribible la designación del presidente del Consejo Directivo? Sí, porque es el representante legal, por ley es quien va a representar a la asociación, no solamente ante cualquier tercero, sino tiene facultades administrativas contempladas en la ley, puede tener facultades judiciales, o sea, de representación judicial en la ley, ¿no? Y el vicepresidente, si el estatuto dice el vicepresidente reemplaza en todas las atribuciones al presidente, entonces sí es inscribible. Esas atribuciones son inscribibles. Pero si dice el secretario de disciplina se encargará de establecer o iniciar el procedimiento sancionador a quienes incumplan el estatuto, etcétera, 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 entonces en ese caso las atribuciones de este directivo no son inscribibles. Su designación como tal sí es inscribible, pero como integrante del consejo directivo, ¿no? Pero como ocurría en el caso que mencionamos hace unos instantes, en el estatuto se contempla un directivo que no forma parte del consejo directivo, ¿no? Llamémosle administrador, ¿ya? Pero sus atribuciones no vinculan a la persona jurídica con terceros, así esté contemplado en el estatuto, no se va a inscribir ni su designación ni las atribuciones que él tenga, porque devienen irrelevantes. Y eso comenzó a generar también cierto inconveniente, ¿no? A ver, voy a exigir que en el estatuto se detalle todas y cada una de las atribuciones que tienen los miembros del consejo directivo, o solo algunas, ¿no? O puede que el estatuto diga, ya solamente establezco, de los 7 directivos le establezco atribuciones solamente a 2 de ellos, ¿no? Y del resto no digo nada. Entonces eso generaba observaciones, ¿no? Pero no en el sentido de si eran inscribibles o no, sino que curiosamente el fundamento era, tiene que establecerse las atribuciones de todos los directivos, de todos los miembros del consejo directivo, ¿no? A fin de dar cumplimiento al artículo 4, al artículo inciso 4 del artículo 82 del Código Civil, que establece que tiene que consignarse las reglas de funcionamiento de los órganos, ¿no? Y entonces el Tribunal Registral sacó una resolución diciendo sí, que en efecto tenía que cumplirse con establecer las atribuciones de cada uno de los directivos en el estatuto para verificar si han cumplido con sus funciones. O sea, no se fue por el lado de si es inscribible o no, sino para poder determinar, ¿no?, que en el ejercicio de su cargo habían cumplido con realmente sus funciones estatutarias, ¿no?, para el caso de remoción.
Y eso después se varió felizmente. ¿Por qué? Porque, uno, el registro no va a verificar si un directivo cumplió o no su función. Ese no va a ser impedimento para que se inscriba una remoción. Pero además hay otro punto, ¿no? Que si la Asamblea como órgano supremo, el asociado, el directivo que forma parte del Consejo Directivo no le cae bien, así haya cumplido con sus atribuciones, igual lo va a destituir. Así que no tiene sentido exigir o invocar que se está protegiendo el derecho de defensa del directivo, cuando en realidad cuando venga sujeto a un acto de calificación, el registrador no puede cuestionar eso, si el directivo cumplió bien o no sus funciones, porque no tiene forma de verificarlo, ¿no? Por eso, en el artículo 25 del reglamento del registro de personas jurídicas, ¿no?, se estableció felizmente, basándose en una resolución del tribunal, ¿no?, que no es exigible que se le contemple en el estatuto de la función de cada uno de los cargos que integra los órganos colegiados, ¿no? O sea, ya no va a ser exigible que se ponga el presidente tiene tal facultad, el vicepresidente tiene tal facultad, el secretario de actas tal, el secretario de economía tal, el vocal tanto, el fiscal tanto, no. No es necesario. Respecto del funcionamiento, tenemos la regla de convocatorias, que en principio es atribución del presidente, ¿no? Pero estatutariamente se puede otorgar esa facultad, ¿ah?, a otro miembro del consejo directivo, ¿no? Entonces, eso que se constituyó como precedente de observancia obligatoria no implica, ¿no?, que necesariamente ese órgano va a ser inscribible, ¿no?, pero sí va a permitir establecer si una convocatoria es válida o no. Puede ser que el estatuto diga que quien convoca elecciones es el comité electoral, ¿no?, o que la convocatoria, por ejemplo, para elección o para aprobación de un contrato de compra-venta la puede hacer el presidente conjuntamente con un directivo de otro órgano, por ejemplo. En cooperativas, ¿quién está facultado para convocar? El Consejo de Administración y excepcionalmente el Consejo de Vigilancia. En organizaciones sociales de base, la presidenta de la Junta Directiva o quien la reemplace, ¿no? O sea, básicamente quien convoca es el presidente del Consejo Directivo, ¿no? Tampoco establece la ley plazos mínimos ni forma para realizar la convocatoria, así que al momento de aprobarse el estatuto no es necesario que lo pongan, ¿no? Pero lo que se ha interpretado lamentablemente es que sí es necesario consignarlas, pero en aplicación del artículo 25 del reglamento de inscripción de registro de personas jurídicas, que establece los requisitos que tiene que tener el asiento de inscripción, pero no es un requisito que establece para la aprobación del estatuto. Ese es un requisito que ni la ley lo exige, no tiene por qué exigir el reglamento y el reglamento no lo hace, pero lamentablemente se ha interpretado de esa manera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es decir, ya, si ya se ha elegido se ha aprobado el estatuto y no se ha dicho cuáles son las reglas de convocatoria, bueno, entendemos que la forma es libre, ¿no? Pueden realizar de cualquier manera y con cualquier plazo de anticipación. Quórum y mayorías. La mayoría de reglas o de personas jurídicas, ¿quién establece estas reglas de quórum y mayorías? El Código Civil, se basan en las reglas del Código Civil, ¿no? Pero los sindicatos, cooperativas y colegios profesionales pueden establecer sus propias reglas, ¿no?, sin ajustarse a los requisitos establecidos en el Código Civil, ¿no? Pero respecto a sus órganos colegiados al interior de esta, sí están obligados a establecerlo expresamente, ¿no?, en el estatuto. Es
Básicamente estos son los requisitos del artículo 24 del reglamento, ¿no? Respecto de cuáles son cuáles son los requisitos que tiene que tener el estatuto de la persona jurídica. Ojo, hablamos acá requisitos del estatuto, ¿no? O mejor dicho, estos son los requisitos para inscribir la constitución de la persona jurídica, ¿no? Son requisitos, básicamente son casi los mismos que establecía el reglamento aprobado en 2009, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? Aparte de requisitos de formalidad como el nombre, documento, la identificación de las personas que participan en el acto de constitución y la voluntad, ¿no? O sea, la manifestación de voluntad de constituir la persona jurídica, esto que no estaba, ¿no? Regulado reglamentariamente, ¿no? Básicamente lo que hace es decir, estos son requisitos esenciales que hay que cumplir, pero las normas del estatuto, si se dan cuenta, solamente dice, tiene que estar el estatuto que rige su funcionamiento, ¿no? Incluso el reglamento del año aprobado el año 2009 iba más allá. Decía que tenía que estar el estatuto y debía consignarse además si una vez vencido el periodo de mandato del Consejo Directivo iba a continuar en funciones. O sea, ahí registros públicos, la SUNAR se irrogó la prerrogativa de exigir requisitos para que la persona jurídica pudiera determinar cómo le iba a ir mejor, cosa que esa no es su función, ¿no? No es obligación de registros públicos, no es dentro de sus funciones establecer, ¿no?, cómo la persona jurídica iba a llevar su régimen interno, ¿no? Como pueden ver de estas normas, ninguna de estas exige, ¿no?, que se señale cuáles son las reglas de convocatoria de una persona jurídica, ¿no? Y aquí también tenemos que mencionan aspectos que no son inscribibles, ¿no? El nombre completo y documento de identidad de las personas que participan en el acto de constitución, eso no es inscribible, ¿no? La voluntad de constituir a la persona jurídica, sí, porque ahí vamos a manifestar, ¿no?, o se va a plasmar la voluntad de constituir esa persona jurídica. Así que ya el hecho de que se inscriba ya implica plasmar el carácter inscribible del acuerdo de constitución, ¿no? El estatuto también es inscribible. Nombre completo y documento de identidad de las personas naturales integrantes del Consejo Directivo u órgano equivalente, también es inscribible, ¿no? Ojo que acá dice, no es exigible, ¿no?, que se designe a los demás integrantes, a los integrantes de los otros órganos, no. Básicamente lo que se pide es que se elija al primer consejo directivo, ¿no?, o primera junta de administración, junta directiva, etcétera, etcétera, ¿no? No es necesario elegir a los demás integrantes. Lugar y fecha del acto constitutivo, ¿no?, cosa que para efectos de registrar solo vamos a publicitar la fecha, y que esté firmado por las personas que participan en el acto de constitución o por sus representantes, ¿no? Son los requisitos que debe contener el acto de constitución. Como ven aquí, no exige el reglamento que se inscriba o que se establezca en el estatuto las reglas de convocatoria, ¿no? Lo que sí te dice el reglamento es que el asiento de inscripción del acuerdo de constitución debe indicar, 1, el nombre completo y, de ser el caso, el nombre abreviado de la persona jurídica, ¿no?, su duración, su domicilio, sus fines, la fecha de inicio de actividades, ¿no? Y aquí nos detenemos un momento porque aquí esta norma ha traído cierta confusión, ¿no? La fecha de inicio de actividades, la que no podrá ser anterior a la del acto de constitución ni la vigencia de estatuto. Si no se señala la fecha de inicio de actividades, se entenderá que se inicia con la vigencia del estatuto.
esto ha generado, ¿no?, muchas observaciones, ¿no?, en realidad sin fundamento. El Código Civil no habla en ningún momento de requisito del estatuto, fecha de inicio de actividades, ¿no? No dice en ningún momento, en ninguna parte del Código Civil dice que en el estatuto debe estar eso, ¿no? Lamentablemente esa indicación ha sido materia de observación por parte de los registradores, que señalan en el acto constitutivo o en el estatuto no se ha señalado la fecha de inicio de actividades, ¿no? Y muchas veces se olvidan de leer esta segunda línea. Si no se señalara fecha de inicio de actividades, se entenderá que se inicia con la vigencia del estatuto. Entonces, lo que está diciendo el reglamento en ese sentido es que no es obligatorio que esté en el estatuto, que no se puede exigir que eso esté en el estatuto, ¿no? ¿Y cuándo se inicia con la vigencia del estatuto, ¿no? ¿Cuándo entra en vigencia el estatuto? En principio, lo que diga el acto constitutivo, el acuerdo de los integrantes. Si dice entra en vigencia a partir de su inscripción, entonces entrará en vigencia una vez que esté inscrita a partir de la fecha del asiento de presentación del título, ¿no? Si la asamblea dice el estatuto entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación, bueno, empieza a entrar en vigencia a partir del día siguiente. Y si no dice nada, entonces a partir de la fecha en que se aprueba, ¿no? Y eso ha generado múltiples observaciones en la práctica registral, porque decían, oye, fecha de inicio de actividades, no lo has establecido. Entonces tú le decías, ya, pues está con la fecha, no dice la fecha de inicio, tienes que decir con la vigencia del estatuto. Ah, pero no me has dicho cuándo entre en vigencia tu estatuto, ¿no? Y lo que ha generado confusiones es porque se señala fecha de inicio de actividades, ¿no?, la que no puede ser anterior a la del acto de constitución ni de la vigencia de su estatuto, ¿no? Pero eso se ha confundido a veces con inicio de funciones de los órganos directivos, que es otra cosa totalmente diferente. Y uno se dirá, ¿y por qué el reglamento pide fecha de inicio de actividades? En realidad, esa es una norma de carácter tributario, porque a partir de la fecha de inicio de actividades, recién la SUNAT va a poder comenzar a verificar a partir de qué fecha comienza a correr tus obligaciones tributarias. Entonces, obviamente que eso no puede ser anterior al acto de constitución ni la vigencia del estatuto, ¿no? Entonces, oye, pero si anteriormente yo he venido realizando actos, ¿no?, los actos previos a la Constitución, o sea, nos hemos constituido en agosto del 2016, pero nosotros venimos funcionando así de manera informal desde de 1980 y tanto, pues, ¿no? Ya. Bueno, pero tú formalmente existes desde tu acuerdo de constitución. Todos los actos anteriores, bueno, los puedes incorporar, ¿no? Los puedes ratificar, los puedes convalidar, ¿no? Pero eso no va a modificar tu fecha de inicio de actividades, ¿no? ¿Y cuándo surgen estos casos? A ver, ¿qué otros problemas surgen? A ver, yo me constituí en agosto del 2016, pero mi estatuto lo aprobé en diciembre del 2016. ¿Cuál es mi fecha de inicio de actividades? ¿No? Entonces, no puede ser anterior a la del acto de constitución del estatuto, ¿no? Y tampoco puede ser anterior a la vigencia del estatuto, ¿no? Entonces, si tú aprobaste en
en septiembre tu estatuto, a partir de esa fecha se computa el inicio de actividades, no a partir de la fecha de constitución. ¿Qué más se tiene que contener en el asiento de constitución de una persona jurídica? Los órganos previstos en el estatuto, su conformación, funciones, atribuciones, en su caso, su periodo de ejercicio, así como las normas de convocatoria y quórum de sus órganos colegiados, tal y como consta el respectivo título. Dice en alguna parte que en el asiento tiene en el estatuto tienen que estar las normas de convocatoria. No, solamente si está en el estatuto la vas a plasmar en el asiento, ¿no? Pero si no está, simplemente no lo pones, ¿no? El nombre y número de documento de identidad de las personas integrantes del Consejo Directivo, ¿no? Para identificar plenamente. Antes bastaba con que consignes el nombre, pero hemos encontrado incluso varios casos de personas jurídicas que están inscritas, su constitución, su estatuto aprobado, y no hay consejo directivo inscrito, ni siquiera en el título archivado, ¿no? Porque antes no se entendía que no había obligación de hacerlo, pero después se consideró que si no había la primera designación del consejo directivo, entonces ¿quién iba a poder convocar a la asamblea para poder elegir precisamente este primer consejo directivo? No había forma. Otro aspecto que se agregó en el nuevo reglamento es que se tenía que indicar la fecha de inicio y conclusión del periodo de funciones del órgano directivo designado, es decir, precisar, ¿no?, que se inicia el 1 de octubre del 2016 y terminará el 30 de septiembre del 2018, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que antes no se ponía, ahora sí es necesario que conste en el estatuto, ¿no?, para poder determinar el periodo de funciones del Consejo Directivo. Lo otro que también vinculado con el punto anterior es que tiene que indicarse la fecha de entrada en vigencia del estatuto, y ello de acuerdo a lo establecido en el Tribunal Registral como precedente de observancia obligatoria, ¿no? El estatuto entra a vigencia a partir de su aprobación, salvo que la misma asamblea haya acordado que se difiera su entrada en vigencia. Y también el otorgamiento de poder referido a actos de disposición y gravamen, ¿no? Otro tipo de otorgamiento de poder, como por ejemplo usar el sello de la asociación, etcétera, etcétera, no constituye acto inscribible, es irrelevante. La formalidad del acto de constitución, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que dan mérito a la inscripción? En caso de asociaciones y fundaciones, la escritura pública, ¿no? En el caso de comités, asociaciones de padres de familia, las APAFA, las organizaciones sociales de base, ¿no?, se hará en base a copias certificadas de las actas, ¿no? No por escritura pública, no es obligatorio, ¿no? En cooperativas tienes las dos opciones, o lo haces por escritura pública o por instrumento privado con firmas certificadas. Los sindicatos, copias certificadas de actas y resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero ahora último, el Tribunal Registral está estableciendo que basta que traigas la constancia de inscripción automática, ¿no? Y los demás datos, ¿no?, que no se pueden desprender de esta constancia, ¿no?, los vas a sacar de la copia del acta respectiva, que tendrían que adjuntarse, ¿no?, pero estas tienen que estar certificadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo. O sea, ya no presentar copia notarialmente certificada, sino copias extraídas del expediente que se ha presentado al Ministerio de Trabajo, ¿no?, y que estas copias las certifique el funcionario competente del Ministerio de Trabajo. En el caso de colegios profesionales, personas de derecho público, el estatuto está contemplado en su ley de creación y basta que
Simplemente se solicita que se inscribe en base a la ley, señalando cuál es la ley en base al cual se ha creado esta persona jurídica. Y los CAFAES y subCAFAES, ¿no? Sus integrantes se inscriben en base, ¿no?, a la resolución administrativa que designa a estos representantes. Pero el reglamento interno lo aprueban los integrantes de este comité. Y para eso, para que se inscriba este reglamento, esta aprobación de este reglamento, solamente que hay que traer la copia del acta de esta sesión del comité o del subcomité que sea que apruebe ese reglamento, y esa copia puede ser certificada por notario o por fedatario de registros públicos. El instrumento que contiene el acto constitutivo, ¿no? Hay formas de constituir una persona jurídica, ¿no? Como le vimos hace un rato, era mediante escritura pública o por copia certificada de acta, ¿no? Entonces, dependiendo lo que diga la norma respectiva, ¿no? En el caso que se recurra a la escritura pública, sea por mandato legal o por acto voluntario, entonces, si se recurre a la escritura pública, entonces, por ejemplo, en el caso de fundación, ¿quiénes tienen que otorgarla? Tiene que hacerlo el fundador, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de una asociación, ¿quién va a concurrir a otorgar la escritura pública? Eso depende de unos aspectos. Si es por minuta, ¿no?, entonces, ¿quiénes tienen que firmar esta minuta y firmar la escritura pública? Todos los fundadores de la asociación. Y si es por acta, entonces la tiene que firmar el acta todos los fundadores, y a la vez pueden otorgar poder a una persona. ¿Para qué? Para que esa persona, en representación de las demás, otorgue la escritura pública, ¿no? Si el estatuto o si la norma dice que se inscribe en mérito a instrumento privado, se presenta en original con firmas certificadas o en copia certificada del acta suscrita por todos los intervinientes. Y se puede dar el caso que se exija que, por ejemplo, en el caso de cooperativas, que esta constitución o esta modificación de estatuto, ¿no?, cuente con las firmas legalizadas de los asistentes. El Tribunal Registral aprobó lo que vimos hace unos instantes, ¿no?, que cuando entra en vigencia la modificación de estatuto, desde la fecha en que la Asamblea lo aprueba, salvo acuerdo posterior, ¿no? O sea, entonces el estatuto, ¿cuándo entra en vigencia? A partir de su aprobación. ¿Lo puedo diferir? Sí, puedo decir que entre en vigencia a partir de su inscripción, o entre en vigencia a partir del 1 de enero de tal año, o a partir de la elección del siguiente consejo directivo, ¿no? Puedo yo diferir la entrada en vigencia. Lo que no puedo decir es, ya, lo aprobé hoy día, ya, pero está en vigencia desde el mes pasado. No, no se puede. Que otras cosas también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que a veces al celebrar un acto constitutivo, ¿no?, puede ocurrir, ¿no?, que no contemos con el libro de actas. Como les decía hace unos instantes, ¿no?, nosotros vamos a constituir una persona jurídica, la ley nos faculta hacerlo por escritura pública o nos obliga a hacerlo por escritura pública, pero no vamos a concurrir todos. Vamos a hacer una asamblea fundacional y vamos a firmar todos, pero vamos a otorgar poder a una persona para que firme la escritura pública,
Entonces, ¿qué ocurría? Que en la misma asamblea, en el mismo acto fundacional, recién se aprueba la denominación. Y recién con eso es que vas a la notaría, ¿no? Y dices, ¿sabe qué? Vamos a constituir, hemos acordado constituir una persona jurídica, vamos a legalizar el libro. Entonces, si todo se hace en el mismo día, bien. Pero ¿qué pasa? Sesionaron un sábado en la tarde, aprobaron, elaboraron su acta, todo, aprobaron su estatuto, pero recién el lunes van a poder ir a la notaría a legalizar el libro. Entonces, no se percatan de ese detalle y adhieren el acta respectiva, elaboran la escritura pública, ¿no? La firman, la presentan, ¿y qué va a ocurrir? Que el registrador les va a decir, tu asamblea es del 1 de octubre del 2016, pero el libro ha sido legalizado el 3 de octubre del 2016. ¿No? Es decir, si la has adherido, tienes que dejar constancia en la fecha en que has adherido el libro, el acta al libro de actas. Y lo más probable es que tengas que hacer una escritura pública aclaratoria. Entonces, ¿por qué se hace esto? Básicamente lo que he encontrado es una resolución del Tribunal Registral, ¿no? Que ha sido reiterada varias veces, que señala que en el libro de actas deben constar todas las circunstancias referidas a la confección del acta. O sea, si no se adhirió en su momento, tiene que indicarse que no se adhirió y en qué fecha se adhirió o en qué fecha se hizo la transcripción. Y la otra es una resolución de la SUNAT, ¿no? Que establecía que no se pueden usar los libros sin haber estado debidamente legalizados. O sea, no puede usarse un libro mientras no se legalice. Primero se tiene que legalizar y después se utiliza. Entonces, la legalización de un libro es importante para darle efectos tributarios e incluso validez a las actas que allí consten. Y el otro punto que hay que tener en cuenta es la denominación del libro de actas y la indicación del órgano al que le pertenece. ¿Qué tiene esto que ver con que sea acto inscribible o no? Bueno, en el sentido de que, ¿no?, el acta de cada sesión debe estar en el libro que le corresponde al órgano que adopte el acuerdo, ¿no? Es decir, un libro de actas de una asamblea general va a tener en su interior las actas de las asambleas generales, ¿no? No puede haber actas de asambleas generales en el libro de actas del comité electoral, no puede haber libro de actas de asambleas generales en el libro del consejo directivo, en el consejo de vigilancia, no. Tienen que estar en el libro de actas de asamblea general. Ahora, ¿puedo tener un libro que sea a la vez de las asambleas y a la vez de la junta directiva? Si tu estatuto no establece prohibición alguna, lo puedes hacer. Respecto de la ley, solamente he encontrado yo el caso de las organizaciones sociales de base, que dice que tiene que tener libros diferentes para la Asamblea General y para la Junta Directiva, ¿no? Entonces, al momento que se pida la legalización o la certificación de la apertura de un libro, tiene que decirle al notario, ¿no? Consigna ahí que es libro de actas de asambleas generales. Y si el estatuto lo permite, libro de actas de asambleas generales y sesiones de consejo directivo. O sea, no basta consignar simplemente libro de actas.
Es un punto que se tiene que tener en cuenta, porque eso va a permitir el acceso al registro, ¿no?, del acuerdo que esté contenido en ese libro, ¿no? Y el otro aspecto es la subsanación de errores, ¿no?, o la corrección de errores también, ¿no? ¿En qué sentido? En que a veces en el proceso de inscripción, ¿no?, el registrador nos dice, oye, tu acta tiene tal, tal, tal y tal defecto. ¿Ya? Ok. Vamos a corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? No alterando las hojas, ni cambiándolas, ni sustituyéndolas. No. Lo que tenemos que hacer es realizar o una sesión aclaratoria, asamblea aclaratoria, ¿no?, del mismo órgano que adoptó el acuerdo, o efectuar una reapertura, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La aclaración, la asamblea aclaratoria o sesión aclaratoria solamente, o mejor dicho, puede adoptar acuerdos necesarios para corregir esos defectos, ¿no? Incluso dejar sin efecto acuerdos que se adoptaron erróneamente, ¿no? En cambio, la reapertura solamente es para corregir defectos en la elaboración del acta, defectos en la redacción. Escribí mal un nombre, lo puedo corregir, ¿no? Escribí mal una fecha, la puedo corregir con reapertura. Adopté mal un acuerdo, en la reapertura no lo puedo dejar sin efecto. Puedo consignar que por error se consignó eso, que en realidad no se había acordado, ¿no? Incluso en la reapertura puedo señalar, omitimos consignar tal acuerdo, ¿no? O hemos cometido el error de omitir indicar tal dato, ¿no? Pero lo que no puede hacer mediante reapertura es adoptar acuerdos aclaratorios, ni suprimir ni dejar sin efecto acuerdos, ¿no? Eso es atribución del mismo órgano que los aprobó. Pero aquí también va otro punto adicional, ¿no? Imaginemos que se inscribió el acto en mención, ¿no?, y fue después que se inscribió que nos percatamos de un error, algo hicimos mal, ¿no? Evidentemente un error de carácter extrarregistral, no respecto a un error que el registrador no podía ni tenía forma de verificar. Imaginémonos, ¿no? Pusimos a un directivo, como directivo, una persona consignando un nombre equivocado, ¿no? Por error pusimos Pedro González, pero en realidad se había elegido a Raúl Pérez. Entonces, eso se puede corregir solamente con una asamblea rectificatoria o una asamblea aclaratoria. No se puede corregir eso con una reapertura. La reapertura no procede para corregir errores en actas cuyos acuerdos ya obren inscritos, ¿no? O sea, la reapertura solo te sirve durante el trámite de inscripción. Una vez que esté inscrito, no te sirve la reapertura, ni siquiera para rectificar algún dato mal consignado, no. La reapertura por sí misma no es un acto inscribible. No constituye un acto inscribible porque solamente es para corregir un error en el acta y que esa acta no contenga acuerdos inscritos. Y aquí viene otra precisión, ¿no? No, lo que yo voy a rectificar es algo que no está inscrito. Bueno, eso tampoco. ¿Por qué? Porque la reapertura no está referida a acuerdos inscribibles,
sino en corrección de actas. Y lo que dice el reglamento es que no se puede corregir mediante reapertura defectos en actas que contengan actos que ya accedieron al registro. O sea, si en la Asamblea General de fecha 1 de octubre de 2016 se acordó modificar el estatuto, nombrar un directivo, remover a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Estos 3 puntos, ¿no? Pero omitimos un otorgamiento de poder, ¿no? O simplemente sí estaba el otorgamiento de poder, pero no se inscribió este otorgamiento de poder por motivos de desistimiento, defecto insubsanable, etcétera, etcétera. Ya. Yo hago mi reapertura para corregir el defecto en ese acto que no se inscribió, ¿no? Ahí en ese caso la reapertura tampoco sirve, porque a pesar que ese otorgamiento de poder no se inscribió, ¿no?, la reapertura es para corregir el acta de la asamblea, no para corregir el acuerdo, ¿no? Y por ende, como no se inscribió ese acto, pero esa acta contiene acuerdos ya inscritos, la reapertura no va a salvar ese error, no es el medio adecuado. Bueno, hasta aquí la parte correspondiente al día de hoy. Espero volver a contar en su momento con la participación, y muchas gracias por la oportunidad a la academia por permitir llegar a ustedes, y muchas gracias.